¿Qué estás oyendo, ve? Vos sabés, el podcast. En 1862, el Guayabal era un pequeño caserío asentado en las fértiles tierras del valle, donde las primeras familias habían levantado sus ranchos de bareque y tapia pisada junto a los caminos de herradura. A su alrededor, las haciendas comenzaban a consolidarse con cultivos de caña. La más grande de ellas, el motor económico del poblado en el que convergían trabajadores de prácticamente todas las familias del lugar, era conocida cariñosamente como el Pequeño Guayabal o el Guayabito. Paradójicamente, cuando en 1870 el caserío recibió la ordenanza que le dio la categoría de municipio, fue este último el nombre que se eligió para el pueblo. En ese mismo año, Sixto López, un hombre joven y recién enviudado, llegó junto a su pequeña niña de apenas 3 meses de nacida para establecerse en el pueblo. Ahí se volvió a enamorar y se casó con una lugareña llamada Florinda. Candelaria, como se llamaba la pequeña, creció bajo los estrictos cuidados de su padre y su madrastra, que no obstante, procuraron para ella y los 2 hijos que llegaron posteriormente una vida cómoda y una buena posición social. En el centro del Guayabito, frente a la plaza principal, se alzaba una modesta iglesia de adobe con techo de tejas, donde cada domingo el tañido de la campana llamaba a los fieles a misa. Su párroco, el padre Manuel María Melo, era la figura de autoridad espiritual del pueblo, vigilando con recelo las costumbres de la comunidad y predicando contra los males que amenazaban las almas de sus feligreses. Fue una mañana de domingo de abril, cuando Candelaria, que ya por entonces contaba con 15 años de edad, mientras escuchaba el sermón del padre Melo, sintió un dolor punzante en el vientre bajo que poco a poco se fue irradiando hacia la espalda y las piernas. Empezó sintiendo una pequeña molestia, pero fue escalando hasta transformarse en un auténtico suplicio. Apretó la mano de su padre y con los ojos llorosos le habló. Me está doliendo mucho. Mija, ¿qué le duele? Abajo, las piernas, la espalda. Me duele mucho. El hombre la acompañó discretamente hacia la salida, mientras ella caminaba como mejor podía, acosada por el intenso dolor. Cada paso era un suplicio, como si le arrancaran los huesos de las piernas uno a uno. Sentía un calor sofocante que le subía desde el vientre hasta la cabeza y un sudor frío le perlaba la frente. Su respiración se volvió jadeante y cuando alcanzaron el umbral de la iglesia, un escalofrío le recorrió la espalda. Aguante, mijita, yo la llevo a la casa. Afuera, el sol de la mañana caía implacable sobre la plaza. Sixto la ayudó a subir a su caballo, un animal de pelaje oscuro que resopló inquieto cuando sintió la presión temblorosa de la muchacha sobre la montura. Candelaria apenas pudo sostenerse cuando su padre se acomodó tras ella, sujetándola con firmeza contra su pecho. La bestia inició la marcha con un trote contenido, pero a cada sacudida, una punzada de dolor le atravesaba como un dardo. Cerró los ojos con fuerza y sintió una extraña humedad deslizándose entre sus muslos, un hilillo tibio que se mezclaba con el sudor pegajoso de su piel. Entonces, un vértigo repentino la hizo aferrarse con desesperación a los brazos de su padre. Mijita, no se me desmaye que ya llegamos. Se adentraron por la trocha que llevaba a su hacienda. A pesar de estar en pleno día, la frondosa vegetación que se alzaba al lado y lado del camino no permitía que el sol penetrara de forma directa. De noche, ese tramo era prácticamente imposible de transitar sin una lámpara o una antorcha. Candelaria sentía que el mundo a su alrededor se retorcía. La luz que lograba filtrarse entre las copas de los árboles parecía extraña, enferma, como si también al bosque le doliera algo. Y entonces las vio. Primero fue solo una impresión, un parpadeo oscuro entre las ramas, como la sombra pasajera de un animal acechante. Pero a medida que avanzaban por la trocha, empezaron a multiplicarse.
sombras alargadas que se deslizaban entre los matorrales y la observaban desde la espesura, con la fijeza perturbadora de algo que no debería existir. Los perros, que normalmente los recibían con alegría, se apresuraron al portón y se quedaron ladrando y gruñendo hacia el camino, como hacían cada vez que algún desconocido se acercaba a la propiedad. El hombre tomó a su hija en brazos y caminó apresurado por el sendero que llevaba a la casona. Detrás, los animales continuaban ladrándole al camino. Candelaria, aturdida por el dolor, le dedicó una mirada al exterior. Más allá del portón, donde los árboles oscurecían la trocha, el enjambre de sombras continuaba mirándola. Florinda, Florinda. ¿Qué pasó? Que estábamos en misa y la niña le cogió un dolor muy fuerte. Viene muy malita, voy a ir a llamar al doctor Domingo. Venga, tráigala acá a la sala, yo la miro. Entraron. Sixto la recostó en el sofá y Florinda la inspeccionó. Cuando vio la marcha oscura que se esparcía por la parte inferior de la falda, soltó un suspiro aliviado. No es nada malo, Sisto. Es que a la niña ya le llegó el primer sangrado, eso es todo. ¿La regla? Sí, hombre, es normal, ella ya se está haciendo mujer. La llevaron a la habitación. Florinda le preparó un brebaje de hojas de guayabo, canela y albahaca. Después, le aplicó compresas tibias en el vientre y un emplasto de ruda. El alivio llegó en oleadas hasta que el dolor cedió por completo. El agotamiento, mezclado con el calor reconfortante de las hierbas, terminó por arrastrarla al sueño. Cuando Candelaria abrió los ojos nuevamente, ya no había luz natural en la habitación. Habían pasado varias horas. Era de noche. La penumbra lo devoraba todo, excepto por un débil resplandor que se filtraba desde el pasillo. El dolor había cedido, pero su cuerpo seguía débil. Pensó en salir a la cocina para tomar un vaso de agua, pero entonces se dio cuenta de que no estaba sola en el cuarto. En una esquina, algo permanecía inmóvil. La oscuridad se hacía densa alrededor de la silueta. No podía distinguir un rostro o una forma definida, pero sentía la horrorosa certeza de que esa cosa la observaba. Eso, lo que fuera, irradiaba una energía maligna y antigua. El peso del horror se posó sobre su pecho. Estaba paralizada. Aunque trataba de gritar, la voz no salía de su boca. Le costaba respirar. Ahora la sombra parecía avanzar hacia ella y de pronto la puerta se abrió. Era Sixto, que pasaba para ver cómo seguía. La presencia de su padre la reconfortó. Volvió la mirada a la esquina y la encontró vacía. Quiso convencerse a sí misma de que solo había sido una pesadilla. Se incorporó de la cama y se dirigió al comedor. La noche continuó con normalidad. Florinda le preparó una nueva infusión para evitar una recaída con los cólicos y se quedó con ella en la habitación, acariciándole el cabello hasta que se volvió a quedar dormida. A la mañana siguiente, Sixto fue al pueblo para conseguir algunas provisiones. El bullicio en la pequeña plaza era inusual para la hora. La gente parecía hablar de algo con una mezcla de miedo y desconcierto. Cuando Sixto entró a la tienda, el encargado, un hombre robusto de bigote, lo saludó. Hey, buenos días, don Sixto. ¿Sí durmió bien? Lo que se pudo, Joaquín. La niña estuvo muy malita, pero parece que ya va mejorando. ¿Por qué tanta bulla? No me diga que no escuchó nada anoche. ¿Escuchar qué? Esos llantos, don Sixto, y esas risas espantosas que venían de la colina del cementerio. Pues yo no escuché nada. ¿Estás seguros que no eran borrachos haciendo escándalo? No, lo que fuera que estuviera haciendo ese ruido, eso no era de este mundo. Ey, ¿nadie fue a mirar? Nadie se atrevió a salir, pero esta mañana subieron algunos hombres a mirar, y lo que encontraron, Dios mío santo, habían varias tumbas profanadas, huesos desperdigados. Los que saben
Dicen que eso eran brujas, don Sixto. Las viejas esas del monte, las que chupan niños y hacen pactos con el demonio. ¿Y qué ha dicho el padre Manuel? Pues que va a organizar una procesión esta misma tarde para bendecir el cementerio y rezar por las almas de los difuntos. Dice que solo con ayuda de Dios podremos protegernos de esas cosas. Esas cosas. En su mente las palabras del tendero eran un eco siniestro que despertaba memorias que había enterrado junto con su primera esposa. Hacía mucho tiempo que no pensaba en ello y la sola idea de que el pasado estuviera por encontrarlo le instalaba un nudo frío en el estómago. Oiga, ¿todo bien, don Sixto? Se le fue el color del rostro. ¿Ah? Sí, todo bien. Aquella noche, Candelaria, que ya se encontraba mucho mejor de los cólicos, decidió irse a la cama temprano. Se durmió con facilidad y pronto comenzó a soñar algo extraño. Se veía a sí misma caminando descalza por la colina y llegando hasta el cementerio, con la tierra fría y húmeda bajo sus pies. Las cruces se alzaban a su alrededor en ángulos irregulares rodeadas de una espesa niebla. A lo lejos, un grupo de sombras retorcidas se reunían en círculo. Sentía que la observaban, pero extrañamente no tenía miedo. Solo podía sentir una atracción hipnótica y una apremiante necesidad de reunirse con ellas. De pronto, un grito la arrancó de golpe del sueño. ¡Candelaria! ¡Candelaria! Parpadeó confundida, aún con el eco de aquella oración extraña retumbando en su mente. Estaba de pie frente al portón de la hacienda. ¿Usted qué hace por acá hasta ahora, mija? Y descalza. Se puede enfermar. Ay, yo no sé, papá. Yo estaba dormida. Estaba soñando algo muy raro. Yo no sé cómo llegué aquí. Maligno, parte 1. Este episodio ha sido escrito por Felipe Muñoz, con la narración de David González y la edición de Leonardo Laytón, con las actuaciones de Linda Chávez, Leonardo Laytón, Mayra Tinoco y Cristian Borrero. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram, YouTube, Spotify y Apple Podcast como Bojaves el Podcast. Los esperamos la próxima semana con un nuevo episodio.